Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Sí, Perfecto. Una consulta a todos ustedes. Me he enterado de que hoy día es feriado, así que pongo en consideración si quieren pasar clases o nos vemos el miércoles. ¿Qué dicen? Pasaremos nomás, Inge. ¿Ya? Inge, tomando en cuenta que está muy cerca el primer parcial, yo preferiría avanzar. No lo entiendo muy bien. ¿Quiere avanzar hoy día? ¿Quiere pasar hoy día? Sí, sí. Ya. Ya hay dos votos. ¿Más jóvenes? Por lo menos unos dos o personas más. Vamos a hacerlo rapidito. Inge, buenos días, Buenos días, buenas señorita. tardes. Inge, disculpe, creo que es mucho material para ya el segundo parcial. Tal vez sería chévere darnos hoy el día para practicar para el primer parcial. ¿Quieren seguir haciendo ejercicio para el primer parcial? A mí me agradaría repetirlo porque el día sábado tenía cosas que hacer, entonces no pude participar en su clase. Aunque sí puedo ver el video, pero es otra hora. Entonces, no sé si Ya. se pudiera reforzar Sí, o... no hay problema, jóvenes. Podemos el miércoles reforzar si quieren y hoy día pasamos clases si es que están de acuerdo. Y el miércoles podemos hacer una clase para recordar un poquito más los ejercicios y todas esas cosas, ¿no? ¿Qué dicen? Propongo entonces, propondría lo siguiente, de que hoy día pasemos clases para no atrasarnos y el día miércoles haríamos otra clase de ejercicios, digamos, de rectas y planos y esas cosas. Sí, está bien, Inge. Está bien, Inge. De acuerdo, jóvenes. Las señoritas son más valientes que los jóvenes. Bueno, entonces permítame compartir el documento un cachito. Voy a abrir el, el de hoy día. Lo haremos rapidito. Hoy día es día Aymara, ¿no? Una cosa por el estilo. Sí, Inge, el sol es nuevo. El suelo es nuevo. Correcto. Así es. En la tradición altiplánica principalmente, ¿no? En el oriente no sé, creo que tienen otra cosmovisión ellos. Ahí les pongo el documento, jóvenes. ¿Lo ven? ¿Lo están viendo? Sí, Sí, Inge. De acuerdo, de acuerdo. Lo que vamos a hacer ahora, jóvenes, es, vamos a seguir estudiando las integrales múltiples, pero vamos a hacer transformaciones y algunas aplicaciones. Avanzaremos un poquito de teoría y luego vamos a programar más clases de ejercicios para esta parte. He preparado también algunas que creo que están en este mismo documento. Hemos visto en la clase anterior un ejemplito de integrales triples y lo que vamos a hacer ahora es estudiar las coordenadas curvilíneas en integrales triples. Y hay dos coordenadas que son famosas, o bueno, las que más se utilizan, aquellas que consideran que el modelo geométrico es un cilindro, a eso se le llama coordenadas cilíndricas, y aquellas que consideran que el modelo geométrico es una esfera, a eso se le llama coordenadas esféricas. Así que vamos a estudiar un poquito esas coordenadas y vamos a ver cómo se transforman. Este punto, viendo esta parte de la gráfica, la gráfica que está en el lado izquierdo, es un punto que puede ser eh, ubicado con la intersección de tres planos, X, Y y Z. Son tres planos. Si yo le doy un valor a X, que estaría por acá, luego le doy un valor a Y, que estaría por acá, y luego le doy un valor en Z, puedo ubicar, utilizando una terna ordenada, eh, el punto en el espacio, el punto P. Pero tampoco es la única forma de ubicar ese punto. Hay muchas formas de ubicar ese punto en el espacio. Todas las formas distintas a X, Y y Z que se utilizan para ubicar un punto en el espacio, en general se les llama coordenadas curvilíneas y pueden ser sistemas bastante generalizados. En este caso vamos a estudiar una de manera particular.
las coordenadas cilíndricas. Fíjense que para ubicar este punto P en coordenadas cilíndricas hacemos lo siguiente. Voy a ubicar este puntito que está justo debajo del punto P, que es su proyección ortogonal, y ese punto, este que está en el plano X100, lo voy a ubicar con coordenadas cartesianas, con polares. Y eso es facilito. Voy a medir la distancia del polo hasta este punto, a eso le voy a llamar radio, y voy a medir la apertura angular respecto del eje X, y eso es θ. Por lo tanto, las coordenadas polares me van a servir para ubicar el punto en el plano XY. Y luego este punto lo voy a subir perpendicularmente al plano XY hasta su ubicación. Y para eso voy a utilizar solo la coordenada Z, no necesito más. Por lo tanto, sus ecuaciones de transformación van a ser estas que tengo acá. Esas ecuaciones de transformación me van a permitir ubicar el punto P, que está acá arriba, en el espacio. Estoy usando una mezcla de coordenadas cartesianas rectangulares con coordenadas polares. Estoy mezclando R, θ y Z. Fíjense que Z se mantiene. ¿De acuerdo? En el sistema cartesiano rectangular yo ubico este punto, como les dije hace un momento, utilizando planos. Pero en el sistema cilíndrico utilizo otro tipo de superficies. Por ejemplo, X igual a 1 es un plano, ¿no? Que estaría cortando por acá, es un plano perpendicular al eje X y paralelo al plano YZ, por ejemplo. Y igual a 2, igual, y Z igual a 3, igual. Z igual a 3, por ejemplo, es un plano paralelo al plano XY. Estas son las superficies que utilizamos para intersectar y ubicar ese punto. Lo estoy viendo como intersección de superficies. Veamos qué pasa con el sistema cilíndrico. Cuando yo digo R igual a, R igual a 1, R igual a 2, R igual a 5, en coordenadas cilíndricas eso es un cilindro. Fíjense, me dicen, el radio vale 5, R igual a 5. Y por lo tanto sería este cilindro, cuyo radio es R. Entonces tengo un cilindro. Fíjense, X igual a tenía un plano, pero ahora ese plano, entre comillas, se habría vuelto un cilindro en este sistema de coordenadas. Θ igual a 45 grados, que es la otra variable. Por ejemplo, θ igual a 45 grados, o θ igual a 30 grados, θ igual a 0 grados. En general, a θ, a cualquier valor de ángulo, ese es un plano radial. Acá era una recta, θ igual a 45 grados era una recta, pero en el espacio es un cilindro. Y un cilindro que tiene su nombre, ¿no? Se llama plano. Es este plano. Cuando yo le doy el valor de θ igual a un valor de ángulo, a la variable θ un valor de ángulo, genera un plano. Y es este plano. Por lo tanto, estaría intersectando este cilindro con este plano. Pero es un plano que está en primer octante, porque dice θ igual a 45 grados. Por ejemplo, podría estar en el segundo octante, en el tercer octante, y eso está definido por el ángulo. Digamos que el ángulo es menor a 90 grados, por lo tanto el ángulo va a estar por acá. Se va a desarrollar como un cilindro y voy a generar esta recta que estoy marcando con el cursor. Estoy generando esa recta. Por lo tanto, ya tengo un cilindro generado con un plano y genero una recta. Luego, esta recta lo voy a intersectar con un plano. Z igual a 2, Z igual a 3, Z igual a 5, y es este plano medio rosado que no se ve muy bien, ojalá lo puedan ver mejor en su computadora ustedes. Hay un plano aquí arriba, y por lo tanto esta recta lo intersecto con ese plano y genero este puntito de intersección. Es el mismo punto P, pero ahora estoy utilizando otras superficies. Reitero, en el espacio X y Z se utilizan planos paralelos a los planos coordenados, X igual a 1, Y igual a 2, Z igual a 3. Esas son la ubicación, las coordenadas de un punto P, pero que estaríamos encontrando como la intersección de planos. En el sistema cilíndrico ya no hay planos excepto Z. Z sigue siendo un plano, pero R se vuelve un cilindro y θ se vuelve un plano radial, que está pegado al eje Z. Es como una puerta, ¿no? Fíjense que se va a ir moviendo así, se va a ir moviendo, es como una puerta. Veamos las posibles variaciones de las variables. El radio siempre se mide desde el polo, desde acá, desde el origen de coordenadas. Por lo tanto, este radio, que además está pegado en el plano XY, puede variar desde 0 y puede ser tan grande como yo quiera. Por eso se pone infinito. No quiere decir que vaya hasta infinito, quiere decir que su variación es libre. ¿De acuerdo?
El ángulo θ da una vuelta. Eso varía de 0 a 2π. A ver, vamos a tratar de hacerlo gráficamente, digamos. Tengo acá un radio, y ese radio, lo estoy pintando con un poquito de negro más oscuro, fíjense que va a ir moviéndose desde 0 y siempre pegado a ese plano, o a un plano paralelo. Fíjense cómo se mueve así. Por lo tanto, siempre se mide desde 0, eso es lo que dice esta ecuación, y da una vuelta completa. Puede dar una vuelta completa. Y se va moviendo así esa variable que se llama ahora radio. Lo pondremos ahí, digamos. O lo pondremos acá donde está su nombre. R igual a una constante, digamos ahí. Y z, bueno, z puede tener una variación libre. Puede ir desde menos infinito, es decir, desde una superficie inferior hasta otra superficie superior. Y con eso genero un cilindro. Veamos si la transformación es admisible. No se olviden que cuando nosotros estamos resolviendo un problema hay que ver si la transformación es admisible. Y para verificar eso, lo que se hace es encontrar su jacobiano de transformación. Ese es el jacobiano de transformación. Se lo representa así. O también en algunos libros, en la generalidad de los libros, en realidad lo representan así, ¿no? Lo voy a escribir ahí. Lo representan así, sin este delta, y ponen una J aquí adelante. Un jacobiano, así. En realidad ponen una cosa como esta, si lo vamos a hacer mejor. Pasen así. Y colocan un solo paréntesis aquí adelante. Significa lo mismo. A mí me gusta expresar más como derivadas, pero es un gusto mío, ¿no? Ustedes pueden representar como quieran. En la mayoría de los libros lo representan de esta forma. Yo lo represento así, digamos. Pero es lo mismo. Aquí estoy diciendo que tengo que hacer derivadas. Y es lo mismo, ¿no? X respecto del radio, X respecto de θ, X respecto de z. Eso es la primera fila. Estoy derivando a X respecto del radio, sería coseno de θ. Luego derivamos a X respecto de θ, que sería menos R seno de θ. Y finalmente derivamos X respecto de z. Como X no tiene z, se hace 0. Hacemos lo mismo para la variable y es respecto del radio, es seno de θ. Y es respecto del ángulo, será R coseno de θ. Y es respecto de z, se hace 0. Y z lo mismo. Z respecto del radio, 0. Z respecto de θ, 0. Z respecto de z, 1. Esto como conocimiento general, simplemente no se confunda, no se complique mucho. Cuando yo veo esta matriz, esa que le he soltado, fíjense, lo voy a representar lo voy a tratar de hacer con colorcitos. Hay una primera fila, o una columna mejor, formado por ese vector, por ese coseno, perdón. Hay otro por acá, esa fila que lo estoy pintando con rojo, y incluido el 0, es la base, el vector de la nueva base, mejor dicho. Esto es el vector, ya no es Y. Ahora este vector se llama, no sé, E sub 1, E sub 2, lo que quieran llamar. Esta segunda columna es otro vector, y la tercera columna es otro vector. Y sigue siendo K, fíjense, 0 en la dirección de Y, 0 en la dirección de J y 1 en la dirección de K. Cada uno de estos vectores está en base canónica. Coseno de θ en la dirección de Y, seno de θ en la dirección de J y 0 en la dirección de K. Menos R seno de θ en la dirección de Y, R coseno de θ en la dirección de J y 0 en la dirección de K. Y esto es 0 en la dirección de Y, reitero, 0 en la dirección de J y 1 en la dirección de K. Por lo tanto, si los veo como columnas, esos son los vectores de la nueva base, de la base cilíndrica. En el jacobiano aparecen los vectores. Y fíjense que aquí estaría siendo un producto triple mixto. Este es un vector por columna, este es otro vector por columna y este es otro vector por columna. Los vectores de la nueva base. ¿De qué base? De la base cilíndrica, del modelo geométrico cilíndrico. En el sistema cartesiano rectangular existe lo mismo.
Solo que aquí está I, aquí está J y aquí está K. Y ese determinante vale 1. Hallando el determinante de esta matriz que lo he puesto acá, hallando su determinante, el determinante vale R. Y este es un factor de escala y es un elemento de volumen. Este es un elemento de volumen. Ya no es un elemento de área, es un elemento de volumen. Por lo tanto, el volumen va a ser lo que sabemos. El jacobiano de transformación, este elemento de volumen, por las variables nuevas que tengo acá. Diferencial de Z. Ya es un elemento de volumen. ¿De acuerdo? En el sistema cartesiano rectangular, el elemento de volumen es esto. Diferencial de X, diferencial de Y y diferencial de Z. También acá tiene un jacobiano, aquí adelante, al medio de la función y el elemento de volumen. Solo que ese jacobiano de transformación vale 1, porque aquí tendría 1, 0, 0. Aquí tendría 0, 1, 0. Y aquí tendría 0, 0, 1. La matriz identidad. ¿Y cuánto vale su determinante? 1, porque esa es la base, los vectores de esa base. I, J y K. En este otro sistema, reitero, esos vectores ya son diferentes. Coseno de θ en la dirección de I, seno de θ en la dirección de J y seno en la dirección de K. Lo mismo para la segunda, lo mismo para la tercera. Y su elemento de volumen, por lo tanto, ya es una cosa como esta. Ya no es 1, ahora vale R. Por lo tanto, la función, la integral triple, se va a transformar fácilmente como R, θ, Z, que son las nuevas variables. A esta función hay que parametrizarlo en términos de X, de Y y de Z utilizando las ecuaciones de transformación y colocamos a continuación el elemento de volumen que está aquí pintado con rojo, pero que ya no es X y Z, diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z. Ahora es R veces diferencial de R, diferencial de θ y diferencial de Z. Fíjense que el diferencial de R ahora tiene su propio coeficiente, un número que está delante, ¿no? Que es R. El diferencial de R se modifica y se vuelve R veces más grande. En cambio, el diferencial del ángulo, no, el diferencial del ángulo sigue siendo lo mismo, igual que el diferencial de Y, solito, y el diferencial de Z, lo mismo. Ese ni siquiera se transforma, porque su vector sigue siendo K. Pero el diferencial de R sí. El diferencial de R sí. Ya tiene otro valor. Ya no es simplemente diferencial de R. A este sistema se le llama coordenadas cilíndricas. Y define un modelo geométrico cilíndrico. ¿Cuándo es útil esto? Cuando quiero hallar volúmenes que puedo meter dentro de un cilindro. Incluso una esfera. Podría meterlo dentro de este cilindro una esfera y podría calcular el volumen de una esfera en cilíndricas. Podría ser. O cualquier cosa. Un cono podría meter acá, en este cilindro. Entonces podría hallar el volumen del cono mejor en cilíndricas. Mejor en cilindros. Cualquier cosa que pueda meter en un cilindro como esto, me permite calcular su volumen. Imagínense que ustedes son carpinteros y que tienen una madera circular, cilíndrica como esta, como un banquito así cilíndrico. Entonces, cualquier cosa que puedan tallar, que puedan darle forma con esa madera dentro de este cilindro, es útil este sistema. Acuérdense de eso porque eso es útil. Veamos el otro sistema, el sistema de coordenadas esféricas. En el sistema de coordenadas esféricas ya no hay cilindros. En las coordenadas cilíndricas, fíjense que todavía manteníamos la variable z ahí adentro, ¿no? De las coordenadas. En el sistema esférico ya no. Mi modelo geométrico supone que es una esfera. Mi universo ahora es una esfera. Fíjense cómo son los modelos matemáticos, ¿no? Este es un modelo esférico. Este es un modelo cilíndrico. Y en el sistema cartesiano rectangular con variables x, y, z, tengo un modelo que es un paralelepípedo. Entonces acá sumo paralelepípedos, acá sumo cilindros y acá sumo esferas. ¿Cuáles son sus variables? Las variables van a ser el radio, que va desde el polo, desde el origen de coordenadas hasta la esfera, pero fíjense que ahora este radio, R, es un radio libre. Ya no está pegado como este radio al plano XY. Aquí tenemos un radio que estaba pegado al plano XY. Se movía siempre así, en un plano cualquiera, que sea paralelo al plano XY o el propio plano XY. En cambio, en este otro caso, tengo ahora un radio
un radio que ya tiene más grados de libertad. Siempre parte desde acá y, digamos, llega hasta la esfera. Digamos, hasta la esfera por ahí. Hasta la esfera. Y ese radio, ahora fíjense, ya se mueve a lo largo de toda la esfera. Se puede mover a lo largo de toda la esfera. A lo largo de toda la esfera. Va a ir moviéndose siempre a lo largo hasta llegar a la esfera. ¿De acuerdo? La otra variable es este ángulo θ. Este ángulo θ se mide respecto al eje X. Digo Z. Se mide respecto al eje Z. Empieza en Z. Z, cuando el radio está pegado en Z, empezaría ahí a moverse. Ahí. Y ese ángulo se va a mover así. Desde Z y va a dar una vuelta. Mientras el radio va dándole la forma y podría llegar hasta Z. Luego vamos a ver que eso no es enteramente cierto. Luego vamos a ver qué pasa. Y existe otra variable más que es phi, que está acá. Por lo tanto, ya no hay X, ya no hay Y, ya no hay Z. Ahora hay tres variables. Mis variables son el radio, el ángulo θ que se mide respecto al eje Z y el ángulo phi que se mide respecto al eje X. El ángulo θ se mueve así, desde Z, y va dándole la forma. En este dibujo que estoy viendo acá. Se mueve así. Y el otro ángulo se mide desde phi. Esta es la traza azul que está dejando. Va dando una traza azul y va dejando un rastro azul y este otro va dejando un rastro rojo. ¿De acuerdo? Sus ecuaciones de transformación son estas. Las ecuaciones de transformación requieren un poquito de trigonometría. Vamos a ver cómo sería. Fíjense, voy a borrar ese radio vector y voy a trazarme un valor angular o una línea ahí. Esa línea celeste no se nota, lo cambiaremos de color. Y además que no sea un vector, que sea simplemente una línea. Desde ahí hasta este puntito, que es el punto que quiero ubicar. Y le vamos a dar un colorcito más fuerte para que se vea. ¿De acuerdo? Fíjense que esta línea que he dibujado es una línea perpendicular al eje Z. 90 grados existe acá. Por lo tanto, tengo un triángulo rectángulo. Acá está 90 grados. Y si yo quiero hallar la longitud de esta línea negra, puedo hallar con el coseno, ¿no? O con el seno, mejor. Aquí está, y utilizo este ángulo. Esta línea se va a llamar R, que es la hipotenusa, por el seno del ángulo. Y esta línea es la misma que esta. Su proyección, su sombra es la misma que esta. Y esta la puedo proyectar sobre el eje X con el coseno de phi. Por eso estas son sus ecuaciones. Esta primera parte, seno de θ, es el tamaño de esta línea negra, este cateto puesto respecto de θ. Viendo trigonometría, simplemente, ¿no? Ahora vamos a tratar de ver si lo podemos graficar de otra forma, en otro lado, para que se pueda ver mejor. Digamos, tengo el eje Z, tenemos el eje Z ahí, tenemos esta línea, el radio, mejor dibujaremos, el radio que está desde acá hasta acá, digamos, llega hasta la circunferencia, ese es el radio, y luego voy a tener esta línea, azul, espero que se vea, azul. Este triángulo es este triángulo que tengo acá, lo he dibujado acá. Este es el eje Z, este es el origen de coordenadas que llega hasta la esfera, y esta línea azul que he dibujado en la parte superior es esta línea negra que tengo acá. Por lo tanto, si yo tengo el valor del ángulo acá que se llama θ, ¿qué se llamará este cateto? Este cateto será el radio, que es la hipotenusa, por el seno de θ, que es esto. Y este radio vector lo puedo proyectar sobre el plano x100, que sería este, y ahora como en coordenadas polares, lo abato sobre el eje X utilizando el coseno de phi. Fácil. X así se encuentra. Y es lo mismo. Nuevamente utilizo esta línea negra o esta línea azul que tengo acá
y nuevamente utilizo el ángulo que tengo aquí, en este puntito, y ese ángulo se llama θ. Nuevamente encuentro este cateto, que es R seno de θ, R seno de θ, está ahí, y ya tengo esta proyección, se llama R seno de θ, y utilizando el ángulo φ lo abato sobre el eje y eso lo puedo hacer con el seno, porque ahora va a ser opuesto a θ. Y el más fácil de encontrar es z, porque z, fíjense, z va a ser el tamaño que va desde acá, es la longitud que va desde este punto, desde este vértice hasta este vértice, hasta este ángulo de 90 grados. Por lo tanto, teniendo este radio y teniendo este ángulo que está acá, con el coseno lo abato directamente, R coseno de θ. ¿De acuerdo? Eso es directo. Y estas son sus ecuaciones de transformación. Veamos qué pasa con las variables, de dónde a dónde varían. El radio siempre está ligado desde el origen de coordenadas hasta la esfera. Este infinito igual, no se confundan. Este infinito quiere decir que la variación es libre, nada más. Fíjense con el ángulo θ, luego les voy a explicar por qué varía eso. Θ varía siempre desde 0 hasta π, nada más. A ver, ¿quién me dice por qué? ¿Por qué creen que varía solo de 0 a π? No da una vuelta completa. Nuevamente voy a dibujar este nuestro radio. Empieza acá. Lo vamos a hacer con una línea más gruesita. Y ese ángulo, ese valor de θ, solo hasta aquí varía. Hasta el eje negativo de la z. Esa es la variación de θ. No hay más. De acá hasta acá. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ese radio vector, que lo puedo ver acá también, lo voy a dibujar acá, le voy a poner colorcito negro, acá lo voy a ver mejor, parte de ahí valdrá 0, sobre el plano aquí será 90 grados, luego se va bajando hasta llegar a pi. Ese ángulo solo varía así, θ. En cambio, phi se mueve sobre el plano x100 y este ángulo da una vuelta. Phi, el ángulo phi, da una vuelta. ¿De acuerdo? En cambio, el ángulo θ, que se mide sobre el eje z, solo va de 0 a pi. Veamos por qué. Esas son las posibles variaciones. Así que cuidado que caigan en la tentación de decir a θ también debería variar de 0 a 2pi. No, θ, el ángulo que se mide desde el eje z, solo tiene un valor máximo de 180 grados para variar. Empieza acá y termina acá. En cambio, el ángulo phi es el que tiene más grados de libertad. El ángulo que he pintado con azul acá puede dar una vuelta completa. En cambio, aquí el ángulo rojo, solo media circunferencia, de 0 a pi. Esos son sus valores máximos. Veamos por qué. Veamos por qué. Su jacobiano de transformación es esto, es un poquito más complicado. O sea, hay que derivar estos respecto del radio, seno de θ, coseno de phi. Luego x respecto de θ, r coseno de θ, coseno de phi. Luego x respecto de phi, eso es menos r seno de θ, seno de phi. Perfecto. El segundo, y es respecto del radio, seno de θ, seno de phi. Y es respecto de θ, r coseno de θ, seno de phi. Y luego, y es respecto de phi, que será r seno de θ, coseno de phi. Finalmente z, que es para la tercera fila, lo derivamos respecto del radio, es coseno de θ. Luego lo derivamos respecto de θ, eso es menos r seno de θ. Y respecto de phi vale 0. Cuando encontramos este determinante, porque hay que calcular este determinante, cuando calculemos nos da este resultado. R al cuadrado seno de θ. Esto es bien interesante porque fíjense que en este elemento, que es un elemento de volumen, ahora, este es un elemento de volumen, es un producto triple mixto, y acá también sucede lo mismo que hemos visto en las cilíndricas. Voy a ver los vectores por columnas, los vectores de la base del nuevo espacio vectorial. ¿De qué espacio vectorial estamos hablando? Estoy hablando del espacio vectorial esférico. Esta primera columna es el primer vector, la segunda columna es el segundo vector,
Y la tercera columna, que también lo voy a remarcar con rojo para identificar columnas, es el tercer vector. Son los vectores de la nueva base. Eso desde el punto de vista de los espacios vectoriales. Desde el punto de vista del cálculo me olvido, digamos, eso. Pero no es bueno no ver esto, ¿no? Si puedo aprender más cosas. Primer vector, segundo vector, tercer vector. ¿Dónde están esos vectores? Acá están dibujados. El primer vector es este, paralelo al radio. El segundo vector es tangente a esta circunferencia de intersección. Y el tercer vector es este otro, que es tangente a esta circunferencia verde. Esa es la base. Esos son los vectores. Y su producto triple mixto es el radio al cuadrado seno de tita. Fíjense que aparece el seno de tita, por lo tanto eso debe significar algo. El seno de tita, jóvenes, es una función que tiene en un periodo, si le hacemos dar una vuelta completa, es una función que tiene un ciclo positivo y luego tiene un ciclo negativo, la función seno. Imagínense la función seno. Estoy queriendo dibujar acá una función seno, invisible. Tiene un periodo positivo, tiene un ciclo positivo, que va desde 0 hasta pi, y un ciclo negativo que va desde pi hasta 2pi. Por lo tanto, el ciclo negativo se descarta, y el ciclo positivo solamente va de 0 a pi. Por eso varía tita de 0 a pi. Por eso varía de 0 a pi. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque aparece en el jacobiano. Porque aparece en el jacobiano. Si no hubiese aparecido en el jacobiano, si no aparecía el jacobiano, tita también podría haber dado una vuelta completa, de 0 a 2pi. También no hay limitaciones ahí. Pero en este caso sí, porque la función seno tiene un ciclo positivo y tiene un ciclo negativo. ¿De acuerdo, jóvenes? Por lo tanto, su elemento de volumen, el diferencial de diferencial tita y diferencial de z es así. Ese es su elemento de volumen. Que lo podrías escribir de otra forma, podrías escribirlo así. Lo podrías escribir así. Este seno de tita lo saco de acá y lo pondría aquí. Así lo pondríamos. Ahora el radio ya no es solamente el radio, el elemento diferencial del radio. Ahora es el diferencial de R multiplicado por E. Ya no es solo diferencial de tita, ahora es seno de tita, diferencial de tita. Y este ángulo, bueno, no es Z, ¿no? Acá, pequeño error. Eso no es Z, eso va a ser phi. Este ángulo. Eso es por copiar. Así. Y el diferencial de phi, bueno, está solito. Fíjense cómo el producto del volumen es R al cuadrado diferencial de R multiplicado por el seno de tita diferencial de tita y multiplicado por el diferencial de phi. Ese es el elemento de volumen. Por lo tanto, la integral, una integral triple cualquiera, parametrizará la función f de x y z, donde hay x, empezaré por estas ecuaciones que son más complicadas, donde haya y por y, y donde haya z por z, esas ecuaciones. Las voy a poner acá. Y el elemento de volumen, diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z, ahora es una cosa un poquito más complicada. Es r al cuadrado, diferencial de tita, diferencial de r, diferencial de tita y diferencial de phi. ¿De acuerdo? Ese es el elemento de volumen. Y coloco límites en una región volumétrica. Esas son las nuevas coordenadas que podemos usar. Hay que acordarse de las ecuaciones de transformación y hay que acordarse de los jacobianos de transformación, que son estos elementos de escala o factores de escala que aparecen en el elemento volumen, en el diferencial de volumen aparece. ¿De acuerdo? Veamos una aplicación, luego vamos a hacer ejemplos. Veamos una aplicación. ¿Qué pasa si yo quiero hallar el área de esta esfera? El área de esta superficie curva. Es una superficie curva, ya no es una superficie plana. Cuando tengo superficies planas, bueno, puedo utilizar integrales dobles, ¿no? Pero cuando tengo una superficie curva como una esfera, un paraboloide, la parte de un cono, lo que ustedes quieran, ¿cómo hallo su área? Eso es lo que queremos ver ahora. Y se halla con una fórmula como esta. Se utiliza esa fórmula. Imagínense que esta es la superficie que tengo arriba y quiero hallar el área de esta superficie.
Para hallar eso, fíjense lo que estoy haciendo. Proyecto esta superficie, su sombra, al plano XY. Lo estoy proyectando. Y voy a colocar límites en el plano XY. Y esta es la superficie, z igual a g de xy. Esta es la superficie, que es una superficie curva. Proyecto su sombra sobre el plano XY y coloco límites en el plano XY. Pero esta superficie que tengo aquí arriba va a ser en general más grande, ¿no? Puede ser más grande que la sombra en el plano XY. La sombra en el plano XY es plana. En cambio, esta superficie tiene pliegues o se dobla, fíjense. Se está doblando, por lo tanto, yo creo que el área de esto es más grande que el área de esto. Y eso se resuelve colocando este factor de corrección. Como estoy proyectando sobre el plano XY, es una formulita que hay que acordarse. Como estoy proyectando sobre el plano XY, ahí voy a colocar límites en el plano XY, necesito un factor de corrección. Y ese factor de corrección es adimensional, no tiene dimensiones. Porque si tuviera dimensiones, las dimensiones serían de metros al cubo o centímetros al cubo, ¿no? No tiene dimensiones. Es simplemente un factor de corrección. Las dimensiones van a ser de estos dos. Por lo tanto, serán metros al cuadrado, centímetros al cuadrado o lo que corresponda. ¿De acuerdo? Como estoy queriendo proyectar sobre el plano XY, entonces despejo Z para derivar respecto de X y respecto de Y. Lo bueno de esta fórmula es que puedo proyectar la sombra sobre cualquier superficie. Fíjense acá, estoy poniendo las otras posibilidades que tengo. Yo puedo proyectar sobre el plano XZ. La sombra de esto podría proyectar en el plano XZ, que es esto. Por lo tanto, despejo Y, que es la variable que no hay acá, y lo derivo respecto de X y lo derivo respecto de Z, y tenemos la misma expresión subintegral, que es adimensional. Pero también lo podría proyectar sobre el plano YZ, es decir, el plano que tengo aquí atrás, YZ. YZ. Por lo tanto, despejo X y lo derivo respecto de Y, despejo X y lo derivo respecto de Z, y tenemos esa misma expresión en raíz. Y con eso calculamos la superficie. Podemos calcular la superficie o el área de una superficie cualquiera. ¿De acuerdo? Una superficie cualquiera. Acuérdense, es facilito. Estas formulitas no son difíciles, ¿no? Veamos otras aplicaciones. La mecánica. La masa. Fíjense que estas aplicaciones solo son integrales. O sea, y hay que acordarse solo las formulitas. Por ejemplo, si quiero hallar la masa de una región plana, de una lámina plana que está en el plano XY, puede ser la parte de una circunferencia, puede ser, no sé, cualquier forma irregular que tengo ahí. Y la función que antes le llamábamos F para calcular volúmenes, ahora le voy a llamar densidad superficial. Fíjense que dependiendo del ámbito, la misma expresión para mí ahora es la masa. Desde el punto de vista geométrico, para mí esto era el volumen, porque aquí tenía área multiplicado por la altura, por Z. Pero ya no es Z ahora. Para mí va a ser ahora la densidad superficial, pero es la misma integral. Todo lo que hemos hallado antes de volúmenes como ejemplos, yo podría pensar que ahora son masas. Es la misma expresión para calcular la masa. Y para cuerpos en el espacio, para volúmenes en el espacio, es exactamente lo mismo. Solo que ahora esto ya tiene un significado mecánico, desde el punto de vista de la física. Es la masa de una superficie. Por ejemplo, la masa de esta esfera. De una esfera como esta. Su masa, ¿cuánto será? Ojo, la esfera es hueca, ¿no? Por dentro. Hueca por dentro. Y esta es su densidad volumétrica en realidad. Ya es volumétrica. Entonces sería un sólido, ¿no? Ya tendríamos un sólido. Ya no es solo la esfera. Ahora tenemos un sólido. Esto ya es un sólido. El radio está variando desde cero hasta la esfera propiamente dicha y puedo tener una variación de densidad aquí adentro. Por lo tanto, estamos hablando ahora de un sólido. Y quiero saber cuánto vale la masa de ese sólido esférico. Si ustedes se acuerdan, esto es bien sencillito de entender desde el punto de vista físico, no está relacionado. ¿Cómo hallaban la densidad de un volumen, por ejemplo? Es masa sobre volumen, ¿no? Aquí voy a poner una ecuacióncita, por ejemplo, por poner, no sé, digamos acá, en ese punto. ¿Cómo hallaban para hallar la masa de un volumen? O la densidad, mejor le llamaremos densidad.
y la densidad le podemos llamar, digamos, ρ. Eso era igual a la masa sobre el volumen. Así hallaban, ¿no? Y para figuras planas era masa sobre área. Si de esta ecuación nosotros despejamos la masa, eso va a ser igual a la densidad por el volumen. Eso estoy utilizando para hallar estas expresiones, ¿no? La masa va a ser la densidad por el volumen, que es la integral triple. Y para el área, lo mismo, será la densidad por el área y la masa será la densidad por el área. Y acá tengo elemento de área, diferencial de x, diferencial de y, tengo un elemento de área multiplicada por la densidad. Y acá tengo un elemento diferencial de volumen, b, multiplicada por la densidad. Fíjense, son las mismas formas que utilizábamos para calcular en física densidades y de ahí despejar la masa. Un dato interesante o algo que se puede calcular con las integrales son las coordenadas del centro de masa también, ¿no? De una figura plana, las dos primeras ecuaciones, o de una figura volumétrica. ¿Qué son las coordenadas del centro de masa? Las coordenadas del centro de masa, jóvenes, son equivalentes al baricentro. Son puntos, desde el punto de vista geométrico, donde se supone que la masa está concentrada, la totalidad de la masa. En lugar de calcular una cosa complicada para, por ejemplo, estudiar algún fenómeno físico, lo que se hace es escoger un punto equivalente, donde se supone que todo ese cuerpo tiene su masa concentrada en ese punto. Y se calcula utilizando estas expresiones. Fíjense, es 1 sobre la masa voy a calcular con otras integrales que tengo por acá, luego multiplico, fíjense, esta parte es la misma que de la masa, para figuras planas, pero ahora multiplicado por x, Acá es lo mismo, tengo nuevamente una expresión que es la masa multiplicado por y. Es como si este término rojo lo cancelara con el término rojo que tengo acá, porque eso es masa también. Acá sucede exactamente lo mismo, es como si canceláramos, ¿no? El término rojo acá con este término rojo. Por lo tanto, tengo x igual a x, y igual a y. Es como si cancelara. No estamos realmente cancelando, pero es como una regla mnemotérica que les estoy mostrando. Lo que tengo acá arriba, la integral, toda esta integral, es el momento estático respecto al eje y el otro término, toda la integral es el momento estático respecto al eje x. Al revés, respecto al eje y respecto al eje x. ¿De acuerdo? Dividido entre la masa, que es este término que tengo acá, y este término que tengo acá, y este otro término que tengo acá. Para el espacio es exactamente lo mismo. Tengo 1 sobre la masa, 1 sobre la masa, 1 sobre la masa, fíjense, eso sigue siendo la masa, es como si cancelara masa con masa, respecto a x, y con y z con z, para acordarse. Y acá tengo ahora momentos estáticos también. El numerador es el momento estático respecto a plano YZ. Y acá tengo el momento estático respecto a plano XZ. Y acá el momento estático respecto a plano XY. Y estoy encontrando la coordenada en Z. Estas solo son formulitas, ¿no? Que hay que acordarse. La parte más importante que acordarse es esto o esto. Y en este otro caso hay que acordarse esto o eso. Los otros solo son nombres. Los momentos estáticos en el espacio se miden respecto a planos. ¿De acuerdo? Respecto a los planos. La otra aplicación que podemos ver son los momentos de inercia. El momento de inercia es la masa por la distancia al cuadrado, ¿no? Así se encuentra el momento de inercia. Y fíjense, este término es la masa y esta es la distancia elevada al cuadrado al eje X. Para entender un poquito mejor eso, fíjense, voy a hacer un dibujito. Voy a dibujar los ejes coordenados, digamos ese, y el otro más, bueno, esto lo vamos a bajar un poquito más, digamos aquí, y luego dibujamos el otro eje.
el otro eje. Lo vamos a pintar también negro para entender bien qué es lo que estamos haciendo y luego vamos a poner un punto cualquiera por acá. Ese punto es un punto que está dentro de una figura, digamos una cosa como esta. Así. Y lo vamos a poner sin relleno. ¿De acuerdo? Yo quiero hallar el momento de inercia de esta masa, de esta figura que tiene la forma de una elipse, digamos, una cosa así, y estoy tomando un puntito. Cuando yo hallo el momento de inercia respecto al eje X, por ejemplo, quiere decir respecto a este eje, tengo que tomar la distancia de este punto hasta el eje X, y eso es Y. Y, pero tiene que ser una distancia al cuadrado. Por eso se pone Y al cuadrado. Y luego lo multiplico por la masa. La masa es todo esto, ¿no? Sigue siendo la masa. Por lo tanto, el momento de inercia es masa por distancia al cuadrado. Acuérdense de física. Respecto al eje Y, lo mismo. Tengo que hallar ahora la distancia al eje Y. Es decir, la distancia que va desde ahí hasta ahí. Al eje Y. Distancia perpendicular. Y esa distancia es X. Por eso se pone X. Cuando mido respecto al eje Y. Esa distancia es X, pero es distancia al cuadrado. Por lo tanto, pongo eso. Y finalmente, el otro momento de inercia es el momento de inercia respecto al origen de coordenadas. Es decir, estamos queriendo calcular el momento de inercia respecto al origen de coordenadas. A este punto. Y es la distancia desde este punto negrito al origen de coordenadas. Es el módulo de un vector, ¿no? X al cuadrado más Y al cuadrado, pero fíjense, sin la raíz. La raíz se ha eliminado porque nuevamente es la distancia al cuadrado. Este término es distancia al cuadrado, X al cuadrado más Y al cuadrado, multiplicado por la masa. O sea, lo que han aprendido en física acá es lo mismo, solo que ahora le estamos dando una expresión mucho más general. En cambio, los momentos estáticos se miden respecto a los planos. Y los momentos de inercia se miden respecto a ejes, siempre, a ejes. O al origen de coordenadas. Pero siempre respecto a un eje. Para el espacio es lo mismo, es la distancia al cuadrado, y al cuadrado más z al cuadrado es la distancia al eje X. Y multiplicado por la masa. X al cuadrado más z al cuadrado, este término es la distancia al eje Y. Distancia perpendicular, multiplicado por la masa. Y finalmente, x al cuadrado más y al cuadrado es la distancia al eje z, multiplicado por la masa. ¿De acuerdo? Esas son las aplicaciones. Repetimos y reiteramos un poquito. Puedo calcular las integrales triples en otro sistema de coordenadas. Estamos haciendo transformaciones. Y esta transformación puede ser a un sistema cilíndrico. Su elemento de volumen cambia. Es parecido a las polares. Básicamente son las polares mezcladas con las cartesianas rectangulares. Luego estamos viendo el sistema esférico. En el sistema esférico, X, Y y Z ya se han muerto. Para mis variables son el radio, θ y φ, en ese orden, porque estos son espacios vectoriales de giro derecho. La primera variable es el radio, la segunda variable es θ, la tercera variable es φ. Lo mismo que acá. La primera variable es X, Y y Z. Y en coordenadas cilíndricas, la primera variable es el radio, la segunda variable es θ y la tercera variable es Z. Ese es el orden. Ese es el orden. Acá, ¿qué cuidado tengo que tener? Tengo que tener cuidado con θ, porque θ varía solo de 0 a π. ¿Por qué? Porque θ aparece en el jacobiano de transformación. Y el jacobiano de transformación siempre tiene que ser positivo. Por lo tanto, el lado negativo, el ciclo negativo de la función seno, lo saco. Y su máxima variación, por lo tanto, será solo hasta π. Porque en π voy a tener un ciclo positivo. Su elemento de área, perdón, de volumen ya es una cosa un poquito más compleja, y la integral triple se transforma así. Luego estamos viendo áreas de superficie, y dice que el área de una superficie cualquiera lo puedo hallar proyectando sobre cualquiera de los planos. No es la única forma, hay otras formas para allá. Hay formas vectoriales más potentes. Eso se ve más adelante, en otras materias van a ver eso. Acá estamos viendo la forma más sencilla, que es proyectar esta superficie que es curva sobre alguno de los planos coordenados.
Y hay que acordarse siempre de esta formulita. Esa formulita se utiliza cuando lo proyecto sobre el plano XY. Si lo proyecto sobre el plano XZ, la fórmula es la misma, pero las variables cambian. Ahora tengo Y derivado respecto de X y Y respecto de Z. Eso quiere decir que la sombra de esto lo estoy proyectando en el plano XZ. Y si lo proyecto en el plano YZ, la sombra, la cantidad subintegral se expresa de una manera diferente como esta. ¿De acuerdo? Y lo estamos viendo aplicaciones a la mecánica, que básicamente son dos: las masas, que me permiten hallar centros de masa con los momentos estáticos, y los momentos de inercia para figuras planas, que está pintado con negro, o para volúmenes, que está pintado con azul. ¿De acuerdo? ¿Está claro, jóvenes? Es un poco de teoría. Veamos ejemplos. Veamos los ejemplos. Perdón, me he atorado. Veamos un ejemplo. Veamos esto. Me están pidiendo hallar la masa de una esfera sólida, cuya ecuación es esta, y dicen que su densidad volumétrica está dada por esa expresión. La masa, ¿dónde está mi expresión para la masa? La masa para el sólido va a ser una cosa como esta, porque es un sólido, ya no es una figura plana, no es una esfera. Por lo tanto, la masa tendré que hallarlo con una integral triple. Si dibujamos el cuerpo con el GeoGebra, por ejemplo, tengo esto. Es una esfera cuyo centro está en un medio, por acá. El centro lo vamos a dibujar si ustedes quieren. Lo vamos a remarcar un poquito. El centro está acá. De esa esfera. No me permite, a veces no nos permite, pero vamos a intentar hacerlo. No me permite, no importa. Pero el centro está acá, está sobre el eje X. Y no se ha corrido respecto a Y, y tampoco hay corrimientos respecto del eje Z. Y completando cuadrados, lo único que hice es completar cuadrados. Esto, ¿no? Y su radio dice que vale un cuarto en raíz, es decir, un medio. Su proyección en el plano, por ejemplo, X, Z, si lo veo en corte, tengo esta circunferencia que estaría en el plano XZ, es decir, en este plano, XZ. Pero va a ser la misma figura en el plano XY, en el plano XY, la misma figura, la misma figura. No es una esfera centrada en el origen de coordenadas. Es una esfera cuyo centro está acá, en un medio, X, un medio. Si lo veo de un lado, veo esto. Si lo veo desde arriba, veo lo mismo. Veo lo mismo. Pero si lo veo de aquí atrás, voy a ver una esfera centrada en el plano Y, Z. Lo voy a ver centrado, ¿no? Esta es la figura. Y fíjense que su densidad es variable. En este puntito, su densidad vale 0 en el origen de coordenadas. Y voy a tener un máximo variación acá de densidad. O sea, aquí es un poquito más etéreo, si es que vale la expresión, y acá tiene un mayor grado de densidad. Imagínense que esto es como un barrio, digamos, donde vivimos. Hay más gente viviendo a este lado y menos gente viviendo a este otro lado. Pues más denso a este lado y menos denso a este otro lado. Y justo en este puntito su densidad es 0. Se ha vuelto etéreo, ¿no? Etéreo. Como tengo una esfera, voy a utilizar coordenadas esféricas. ¿De acuerdo? Lo primero que voy a hacer, esto es igualito que en las coordenadas polares. Lo primero que voy a hacer es transformar la esfera a coordenadas esféricas. Porque esta esfera está en coordenadas cartesianas rectangulares. Lo voy a llevar a esféricas. Y eso es parametrizar simplemente. No se utiliza mucho el término transformar porque la transformación tiene más una connotación vectorial. Acá yo preferiría utilizar, lo voy a parametrizar. Le voy a cambiar de ropa, nada más. Le voy a cambiar de ropa, nada más. Antes estaba con la ropa X y Z, su ropa, digamos, de los
de media semana y ahora le voy a poner su ropa de 2 domingos. Pero la persona sigue siendo la misma. Sigo en el espacio cartesiano rectangular. Y se transforma utilizando sus ecuaciones de transformación, donde vea x, reemplazo por x, que es r seno de tita coseno de phi, donde vea y, que es esta variable, voy a reemplazar por r seno de tita seno de phi, y donde vea z, voy a reemplazar, le voy a cambiar de ropa, y le voy a llamar ahora r coseno de ti. Los elevo al cuadrado, lo sumo, y dice que está igualado a x, y x está acá. Nuevamente estoy utilizando la primera ecuación de transformación. Si simplificamos un poquito, si veo este lado de la ecuación, voy a tener r seno al cuadrado de tita. Este también tiene r seno al cuadrado de tita, por lo tanto estos dos los puedo agrupar y factorizar r seno de tita. Y voy a tener r coseno de phi, seno de phi. Coseno al cuadrado y aquí seno al cuadrado de phi. Eso vale 1 y me va a quedar simplemente r al cuadrado, seno al cuadrado, nada más. Y acá voy a tener r al cuadrado, coseno al cuadrado. Ustedes en su cuaderno lo pueden hacer y se van a dar cuenta que todo este lado que tengo resaltado con plomo se reduce a r al cuadrado. Y este otro lado sigue siendo la misma expresión. Puedo cancelar radios y me queda que el radio es esto. Seno de tita, coseno de phi. Esto que es resaltado con plomo o lo puedo resaltar con rojo es la ecuación de la esfera en coordenadas esféricas. Es esta esfera en coordenadas esféricas. Interesante. Es la misma expresión, pero utilizando otro tipo de variables. Es la misma ecuación. Esa es la misma. La misma. Esta es la misma que esta. ¿De acuerdo? En coordenadas cartesianas rectangulares, en coordenadas esféricas. Pero es la misma. La densidad también lo tengo que transformar. La densidad. Voy a utilizar x, y z ahora con las variables, o voy a reemplazar, diré mejor, x, y z con las variables r, tita y phi. Haciendo el mismo ejercicio, que es básicamente esta parte de la ecuación, que es esto, me va a salir e, porque aquí me ha salido r al cuadrado, ¿no? Fíjense, porque no estaba en raíz. Este está dentro de una raíz, sale e. ¿La masa qué dice que es? La masa dice que es una expresión como esta. Por lo tanto, la densidad superficial, o no, ya no es superficial, en este caso es la densidad volumétrica, vale R. Acá está. El rojo, el término rojo, el valor del radio, la variable radio pintada en rojo. Eso es la densidad. Lo que viene a continuación es el elemento de volumen, y el elemento de volumen se transforma como radio al cuadrado seno de tita, el R diferencial, diferencial de R, diferencial de tita y diferencial de pi. ¿Dónde está eso? Eso lo hemos visto cuando veíamos esféricas. Acá está. El elemento de volumen se transforma así. Así que estoy copiando lo mismo. Diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z se transforma como eso. Reemplazo eso en nuestra expresión y tengo esto que está pintado con negro. Eso es diferencial de x, diferencial de y y diferencial de z. Reitero, la densidad solamente vale E. Bueno, como el radio es el mismo, esa expresión queda como radio al cuadrado por radio, que sería radio al cubo, diferencial de R, seno de tita, diferencial de tita y diferencial de pi. Y fíjense que los he agrupado con sus propias variables. Los que tienen diferencial de R están acá, los que tienen diferencial de tita están acá, y los que tienen diferencial de pi lo tengo aquí. ¿De acuerdo? Los he agrupado. Veamos los límites ahora. El radio siempre va a partir, vamos a ver si me permite hacer, el radio siempre va a partir desde acá hasta la esfera. El radio siempre se mide desde el origen de coordenadas. O sea, está variando desde 0 hasta la esfera. Pero ya no es una variación constante, ¿no? El radio va a ir cambiando de tamaño, se va diciendo más pequeñito, más pequeñito, más pequeñito. Una cosa así. Lo puedo ver también en este otro lado. Desde acá hasta acá. El radio, pero ya como una proyección sobre el plano, por ejemplo, XY. El radio siempre está
variando desde el origen, y fíjense, pueden tener valores tan pequeñitos o pueden ser valores grandes. Acá tendré el máximo valor del radio, que valdrá 1, desde 0 hasta acá, que vale 1, y va variando. No es este radio, ¿no? Cuidado que aquí piensen, voy a colocar límites de 1 hasta 1 medio. No, el radio varía. El radio está variando. Ahora el radio está variando. Y varía su tamaño, no es constante, no es de 0 a 1 medio. Para que sea de 0 a 1 medio, esta circunferencia debería estar centrada en el origen de coordenadas, pero no está. Por lo tanto, el radio sería una variable que va cambiando de tamaño. En cambio, si hubiera estado centrado en el origen de coordenadas, así sería, ¿no? La variación. Siempre de 0 a 1 medio. De 0 a 1 medio, pero eso no es el caso de ahora. No es esta circunferencia. Mi circunferencia es esta y tiene variación con el radio también. Por lo tanto, fíjense lo que estoy colocando. El radio va a variar desde 0 hasta esta función. Vale decir, hasta esto. Fíjense que, como estoy colocando para tita va a tener un valor máximo, el seno va a ser máximo cuando el ángulo valga 0 grados. Seno de tita en 90 grados va a valer 1. Y el coseno en 90 grados también va a valer, bueno, en este caso en pi en 180 va a valer 1. Su radio va a ser máximo. Fíjense lo que estoy colocando. El radio va a variar desde 0 hasta el radio de la esfera, hasta la esfera. Desde 0, este radio, hasta la esfera. Así está variando. De 0 hasta la esfera. 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 O acá, que puedo hacer también lo mismo. De 0 hasta la esfera. Desde 0 hasta la esfera. Para cualquier valor de ángulo. Desde 0 hasta la esfera. Desde 0 hasta la esfera. De 0 hasta la esfera. Es lo que estoy haciendo. Por estoy colocando desde 0 hasta la esfera. El radio. Tita, ¿de dónde a dónde? Tita es el ángulo que se mide respecto al eje X. Perdón, respecto al eje Z. Acá. Este ángulo empieza desde ahí y siempre varía hasta pi. Entonces podría ser lo mismo ahora. Puedo hacer variar de 0 hasta pi. ¿De acuerdo? De 0 a pi. En 0, X se anula, Y se anula, y Z se va a anular también, por el jacobiano, Por lo tanto, ese ángulo hago variar de 0 a pi. Ahora, phi es sobre el plano x100. Phi se mide sobre el plano x100. Este es el plano x100, y phi se va a medir desde el eje X. Por lo tanto, ese ángulo voy a hacer variar desde 0 hasta donde el radio se anula. En este caso se va a anular en phi igual a pi medios. O a pi medios. Por lo tanto, yo, si quiero hallar la masa y como la figura es simétrica, puedo calcular para esta parte y multiplicar por 2. Estaría colocando solamente para la mitad. Debería ser variar desde acá hasta acá, ¿no? Así debería ser variar. El radio va variando así. De 0 hasta acá, de 0 hasta acá, de 0 hasta acá, desde 0 hasta acá y desde 0 hasta acá. Pero voy a colocar solamente desde el ángulo 0 para phi hasta 90 grados. Porque en 90 grados también se va a anular el radio. Por lo tanto, estoy colocando de 0 a pi medios y lo multiplico por 2. Si no quería multiplicar por 2, debía haber colocado acá abajo menos pi medios hasta pi medios. Es decir, desde pi medios negativo hasta pi medios positivo. Pero no estoy haciendo eso. Estoy colocando solo de la mitad, desde 0 hasta pi medios. ¿Puedo hacer eso? Sí, porque la densidad es simétrica. Lo que tengo aquí arriba es simétrico a lo que tengo acá abajo. Si no fuese simétrico la densidad, tendría que colocar necesariamente desde
pi medios negativo hasta pi medios positivo. Pero lo que pese la parte superior va a ser lo mismo a lo que pese la parte inferior. Lo estoy calculando sobre la mitad y lo estoy multiplicando por 2. Por 2. Resolviendo la integral, bueno, la primera integral es para el radio. Eso es lo bueno de las esféricas. Primero siempre es el radio, luego es tita y finalmente es phi. Ese es el orden, normalmente. Normalmente. Por lo tanto, la primera integral es para el radio y eso es 1/4 que se va a cancelar con este 2 que tengo acá, me va a quedar simplemente 1/2 del radio al cuadrado evaluado entre 0 y el seno de tita coseno de phi. Desplazando, voy a tener un seno a la cuarta, con este seno me va a dar seno a la quinta, y luego voy a tener un coseno a la cuarta de phi, diferencial de tita, diferencial de phi. Luego resolvemos la integral para tita, y finalmente para phi. Y el resultado, o lo puedo hacer así también, fíjense, el seno de tita tiene como límites constantes, no son variables, no dependen de phi, y phi también tiene límites constantes, no dependen de nadie, además que es la última integral que tengo que resolver y siempre tiene que tener límites constantes. Por lo tanto, lo puedo separar en dos integrales simples, porque el resultado de la primera integral no va a afectar al resultado de la última integral, porque sus límites son constantes. Por lo tanto, puedo separarlo y puedo integrar. El 1/2 está acá, la integral de la primera expresión es esto, que está medio, y la integral de la segunda es esto. Simplificando, 16 con 16 se me van, tengo 15 por 2 que se hacen 30, y 3 puedo cancelar con el 30, puedo sacar la tercera parte de ambos, y su masa es un pi décimos, su masa es pi décimos. ¿Se entiende esto? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿No hay dudas, muchachos? Bueno, me imagino que debería haber hartas dudas, ¿no? ¿De dónde ha sacado? ¿Por qué ha hecho? Esto es la primera parte, digamos, que estamos viendo. Luego haremos más ejercicios, pero se calcula así, y lo estamos haciendo en coordenadas esféricas. ¿Se imaginan calcular esto en coordenadas cartesianas rectangulares? Es un horror, ¿no? Un horror. Tendría que tratar de despejar de acá z, y eso va a ser x al cuadrado y al cuadrado, negativos sumados con x. Eso iría con raíz, y tendría que calcular, diríamos, z va a variar desde 0 hasta la esfera, pero voy a tener términos lineales, voy a tener términos cuadráticos, se complica mucho. Cuando tenga esferas hay que utilizar coordenadas esféricas, es mucho más fácil. Así este radio va a poderse mover siempre desde el polo hasta la esfera propiamente dicho, así se va moviendo. Y va moviéndose, el radio también va cambiando, ¿no? De tamaño así. El radio siempre parte de 0 y llega hasta la esfera. Y la esfera tiene por ecuación lo que hemos encontrado. Por eso estoy colocando que el radio varía desde 0 hasta la esfera. Tita siempre varía de 0 a pi. Está bien, porque va a empezar este ángulo acá y va a terminar acá. Va a terminar acá. Va a empezar acá y va a terminar acá. Por eso estoy colocando de 0 a pi. En cambio, en el plano XY, el ángulo phi siempre varía de 0 hasta donde veo que el radio se anula. El radio se va a anular en 90 grados. Cuidado que le pongan de 0 a 2pi. Se equivocarían, ¿no? Porque acá no hay nada. De este lado no hay nada. Por lo tanto, esto empieza acá y termina acá. Y ahí se termina. Y lo multiplicamos por 2 porque estaríamos hallando solo de esta parte superior. Y si quieren hallar de todo, variaríamos de menos pi medios hasta pi medios. En este dibujo estoy viendo el ángulo phi, y en este otro dibujo estoy viendo el ángulo tita. Tita de 0 a pi, de 0 a pi, y phi varía desde menos pi medios hasta pi medios, o lo que es lo mismo, de 0 hasta pi medios multiplicado por 2. Y eso es lo que hemos hecho acá. Y luego hemos resuelto la integral de forma anidada. La primera integral que se resuelve está adentro, luego la segunda y finalmente la última. Y bueno, estas integrales no eran muy complicadas, excepto esta, digamos, o esta.
porque hay que reducir harto, ¿no? Hay que reducir harto. Pero los resultados de esas integrales son 3 pi sobre 16 y 16 sobre 15, y simplificando tenemos que la masa es una masa bastante pequeña, ¿no? Es pi sobre 10, 3 punto y algo sobre 10, una cosa así, un tercio, una cosa así. ¿Está claro, jóvenes? Sí, ingeniero. De acuerdo. Vayamos a ver otro ejemplo. Quiero hallar el área, ya no es un volumen, ya no es una masa, quiero hallar un área. El área de dos cilindros, fíjense lo que dice el problema. Los ejes de dos cilindros circulares rectos iguales se cortan en ángulos rectos. Son circulares y rectos y se cortan en ángulos rectos. El radio de sus bases es R. R es una constante, no es la variable. R es una constante, no está variando el radio. Hallar el área de la superficie de uno de ellos que está dentro del otro. Si nos fijamos el gráfico, esto lo he hecho en el GeoGebra, he hecho una captura de pantalla y lo he colado ahí. Uno de los cilindros puede ser este, y el otro cilindro, como no me dan sus ecuaciones, puede ser este, que se desarrolla sobre el eje X, digamos, y el otro sobre el eje Z. O podría desarrollarse también sobre el eje Y, como quieran, es lo mismo. Un dibujo en corte sería así. Lo que está pintado en amarillo es este cilindro rojo, que es el cilindro vertical. Y este otro cilindro que se está desarrollando sobre el eje X, bueno, aquí lo dibujo sobre el eje Y, creo. Bueno, vamos a suponer que este es el eje Y. Está acá, se está desarrollando sobre el eje Y. ¿De acuerdo? Este es el cilindro horizontal y este es el cilindro vertical. Este cilindro tiene como eje de simetría al eje X y este otro cilindro tiene como eje de simetría al eje Y. Corta en X, corta en Z, y este otro cilindro, el amarillo, corta en X y corta en Y. Y cortan en R, porque dice que los cilindros son iguales y son cilindros rectos, no son cilindros oblicuos. Por lo tanto, como me piden hallar el área de un cilindro dentro del otro, lo que yo estaría hallando es esto, ¿no? El área plomo. Pero estoy hallando en este dibujito, lo que he dibujado solo es una parte. ¿Cuántas de estas hojitas plomas, de esta superficie plomas hay en realidad? A ver quién me dice, ¿cuántas de esas hay? Jóvenes. Cuatro, Inge. Aumente casero. Va bien orientado, pero le falta unos cuantos más. 8, van a ser 8. 8, correcto, 8. 4 arriba y 4 abajo, porque tengo intersección arriba y tengo intersección abajo. Y aquí he dibujado solo en el primer octante. Por lo tanto, tengo una cosa como esta aquí atrás y aquí atrás. Por lo tanto, hay 4 arriba, que correspondería a esta parte, y van a haber 4 abajo, que corresponderían abajo. ¿De acuerdo? Ahora, como estamos utilizando el método de las proyecciones, a mí me gustaría proyectarlo. Lo voy a proyectar, en realidad va a ser más fácil, el cilindro plomo. Y lo voy a proyectar sobre el plano XY. Por lo tanto, si lo proyectamos sobre el plano XY, ¿qué es lo que voy a ver? Yo voy a ver una cosa como esta. Vamos a ver una cosa como esta. Su proyección va a ser una cosa como esa. Una cosa como esa. ¿De acuerdo? Lo pintaremos plomo, porque plomo es el que estamos dibujando. Del cilindro plomo. Voy a ver eso. Y el otro cilindro está así, ¿no? El cilindro amarillo está por acá. Y vemos ahí. Y lo voy a dibujar aparte abajo. Ese es el cilindro amarillo. ¿De acuerdo? El cilindro amarillo es esto y el cilindro rojo, su proyección es esto. Este cilindro plomo está saliendo de la pantalla y este otro se está desarrollando horizontalmente. Entonces, si yo veo desde aquí arriba, lo que voy a ver es esto, que va a ser la sombra de este cilindro sobre el plano XY. ¿Por qué tiene que ser una forma circular? Porque lo estoy cortando con el cilindro amarillo. Y el cilindro amarillo le está cortando así, de manera circular.
pero es un ciclo doblado, ¿no? Y tiene la forma también de una circunferencia. Esta figura plana que ustedes están viendo, en la realidad también va a ser curvada, porque está sobre el propio cilindro plano. Pero su sombra es una cosa como esta en el plano XY. Por lo tanto, lo voy a proyectar sobre el plano XY. Y si lo voy a proyectar sobre el plano XY, tengo que colocar límites en el plano XY. Por lo tanto, tengo que despejar la variable Z. ¿De acuerdo? Veamos. ¿Cuál es la ecuación de ese cilindro? Aquí tengo uno, que es este, el cilindro amarillo, x al cuadrado más y al cuadrado es y al cuadrado. Es este cilindro rojo con el GeoGebra. Estoy dibujándolo en el plano XY y ese es el cilindro. Y el cilindro plomo, que es el área que voy a utilizar para calcular, su área vamos a utilizar para calcular, tiene por ecuaciones x al cuadrado más z al cuadrado igual a r. Corto en x y corto en z. Por eso hay x al cuadrado más y al cuadrado igual al radio al cuadrado. Esto es una constante, este radio. En cambio, el cilindro amarillo, corto en x, por eso hay x al cuadrado, y corto en y, por eso hay y al cuadrado. Son dos cilindros. Este es uno, este es el cilindro amarillo. No sé si se verá, pero lo pondré de otro color. Verde, ese es el cilindro amarillo. Y luego tenemos el cilindro, ese es este cilindro. Y luego tengo este otro cilindro, que es el cilindro plomo, su ecuación. ¿De acuerdo? Como estoy utilizando el cilindro plomo, del cilindro plomo despejamos z y derivamos respecto de x y derivamos respecto de y. Esas derivadas son estas. La derivada de z respecto de x es menos x sobre z, y la derivada de z respecto de y vale 0 porque no tiene. Tenemos que construir la cantidad subintegral, tenemos que construir ese término. Por lo tanto, estoy construyendo primero eso. 1 más la derivada de z respecto de x, que vale esto, más la derivada de z respecto de y al cuadrado, que es 0. Simplificando un poco, voy a tener eso. X al cuadrado más z al cuadrado sobre z al cuadrado. Pero como voy a colocar mis límites en el plano XY, tiene que desaparecer z, porque no me va a servir para resolver mi integral. Este valor de z lo voy a reemplazar con esto, con la ecuación del cilindro que estamos usando para hallar su área. Por lo tanto, tenemos esa expresión, los valores de x se cancelan y me queda radio al cuadrado sobre z al cuadrado. Finalmente, a ese resultado hemos llegado. Luego hay que sacarle la raíz, ¿no? Porque eso dice la expresión. Le sacamos la raíz y finalmente nos quedamos con r sobre z, pero z vale r al cuadrado menos x al cuadrado. El radio es una constante, ¿de acuerdo? Es una constante, no es la variable de las coordenadas cilíndricas ni las polares, solo es una constante. Por lo tanto, la expresión para calcular el área de superficie se ha transformado en esto. Podríamos utilizar coordenadas cilíndricas, pero veamos si son necesarias. Voy a colocar, tenemos que hacer lo que hacíamos en las integrales dobles, ¿no? Mi primera variable es x y mi segunda variable es y eso tengo que tomar una decisión. ¿Integro primero para quién? Y fíjense que en este dibujito coloqué una línea anaranjada. Eso me está diciendo que debería colocar límites primero, o podría colocar primero para y. Así y va a ir variando desde el eje X. Fíjense que no estoy resolviendo en polar, estoy queriendo colocar en cartesianas rectangulares. Y está variando desde 0 hasta la circunferencia que está en el plano XY. Sigue bajando un poquito, sigue variando desde 0 hasta la circunferencia, sigue bajando un poquito y sigue variando desde 0 hasta la circunferencia. Y esa línea, fíjense, se va haciendo cada vez más corta, ¿no? Más corta, hasta que se hace 0. Tendremos ese puntito luego, así sucesivamente, vamos bajando. Por lo tanto, lleva a variar desde 0 hasta la circunferencia. De esta ecuación tengo que despejar y al cuadrado menos x. ¿Por qué estoy despejando de esta ecuación? Porque esta ecuación es la que le está dando este corte, ¿no? Esta circunferencia, la circunferencia amarilla. De acá despejamos y eso es al cuadrado menos x al cuadrado en raíz. Por lo tanto, estoy variando desde 0 hasta esta circunferencia que se llama
raíz de R al cuadrado menos X al cuadrado. Como estoy evaluando primero para Y, este R es una constante, es que lo puedo sacar, lo podemos sacar, este R nos está molestando, es como 2, 3 o lo que sea. Y fíjense que ya estoy multiplicando por 8, lo que les preguntaba. Estoy multiplicando por 8 porque tengo 4 de estos arriba y 4 de esos abajo. Lo estamos multiplicando por 8. R es una constante, lo vamos a sacar, no nos molesta para nada. Y resolviendo solo para Y lo tengo que evaluar entre 0 y esta raíz. Como no hay Y en esta expresión, es directamente eliminar el diferencial y evaluar Y entre 0 y la raíz. Y eso me va a permitir cancelar este término con el término del denominador. Fíjense, se cancelan esos términos. Y me queda simplemente R que sale fuera, diferencial de X, X variando desde 0 hasta R. Desde 0, que está acá, hasta R. Y el que le está dando la forma es el eje Y, de 0 a R. Y es el que está cambiando de tamaño. En un caso tiene una longitud máxima y en el punto R se hace 0. ¿De acuerdo? Por lo tanto, varía de 0 a R. Esta integral es súper fácil. Y encontramos de que el área total había sido 8 veces el área de esta cosita. Y el área de esta cosita parece que es el radio al cuadrado. Qué interesante, ¿no? El radio al cuadrado. Y tengo 8 de esos. Tengo 4 arriba y tenemos 4 abajo. ¿Está claro, jóvenes? Muchachos, ¿está claro? Sí. Bueno, esas son las integrales triples entonces y las integrales dobles y dos de sus aplicaciones. En el primer caso hemos hallado una masa y en el segundo caso hemos hallado un área, el área de una superficie. Vamos a hacer más ejemplos, vamos a hacer una clase de puro ejemplo, digamos, para seguir viendo esta parte, para seguir viendo cómo resuelvo integrales triples, en coordenadas cartesianas, en coordenadas cilíndricas o en coordenadas esféricas. Vamos a hacer más que ejercicios, pero con esto estamos viendo que estas coordenadas también son bastante útiles, ¿no? Bastante útiles. ¿Dudas? ¿Dudas, muchachos? No hay dudas, todos en silencio, están preocupados, están pensando ir a festejar al sol nuevo. ¿Cuáles son sus pensamientos? ¿Hay dudas de esto que hemos hecho o nada? ¿Me están escuchando o no? Sí, que no hay duda. De acuerdo. Bueno, entonces, aquí terminaríamos la clase y nos podemos poner de acuerdo para el miércoles. Este es el momento para ponerse de acuerdo si es que quieren hacer una clase de primer parcial nuevamente. Sí, Ya, entonces pasaremos esa clase en nuestro horario de clases, en el horario normal, a las 12 del día miércoles. Haríamos, bueno, otra clase más de primer parcial para reforzar ideas, Y vayan estudiando esta semana, dedíquense al primer parcial, hagan los ejercicios que se ha puesto ahí, hemos hecho harto del primer parcial, así que en teoría deberían tener una buena base, pero nunca es suficiente, ¿no? Nunca es suficiente. Ahora me están viendo, yo no los veo a ustedes. Me imagino que están por ahí ocultos. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Está claro? sí, ingeniero. Sí, De acuerdo, muchachos. Entonces nos veríamos el día miércoles a las 12 para hacer un poco más de rectas y planos. Un abrazo. por favor, Inge. Adelante. No dije. ¿Todo está bien? Bueno. ¿Alguien que tenga alguna opinión, algún comentario, alguna duda? Nada, ¿no? Su examen creo que es el día lunes, ¿no? No estoy seguro, creo que es el lunes. Sí, Inge. Sí, ingeniero. Perfecto, jóvenes.
El miércoles les voy a dar un poco más de pautas cómo va a ser el examen y bueno, y hacemos una clase de ejercicios más para que estemos al día. Y con esta materia, bueno, prácticamente ya estamos terminando. Nos faltaría integrales de línea, que será una clase más, y lo que es esta, podemos hacer ejercicio, más ejercicio y más ejercicio. ¿De acuerdo? Para que seamos buenos y nos saquemos buenas notas. ¿De Sí, acuerdo? Ingeniero, ¿el documento lo va a subir al Classroom? Sí, lo voy a subir ahorita. Terminando la clase lo voy a subir para que lo vuelvan a estudiar, lo puedan ver. Creo que no se ha compartido, o sea, ayer estaba un poco flojo. Pero ahora lo voy a Gracias. subir. ¿De acuerdo? Bueno, muchachos, sin nada más que agregar, daríamos por concluida, ¿no?, nuestra clase y enseguida lo subo este documento. Nos vemos el miércoles. ya Inge, hasta luego. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, Inge. Hasta luego, joven.